Las 10 naciones que traerán al anticristo son las personas que planearán su ascenso. Muchos de nosotros sabemos que una figura central llamada anticristo vendrá y lo cambiará todo. Pero ¿cuáles son las cosas que deben ocurrir primero? El ascenso de los 10 grandes reyes. La Biblia habla de un grupo de 10 reyes que se unirán, desempeñando un papel importante en los eventos políticos del fin de los tiempos. Es esencial determinar si esto ya ha ocurrido en el pasado o si ocurrirá en el futuro. Esta cuestión es fundamental para comprender lo que la Biblia dice sobre eventos futuros. Sabemos esto a través del gran profeta Daniel. En el segundo capítulo de Daniel, el rey Nabucodonosor tuvo un sueño sobre una estatua enorme. Daniel recibió una visión especial en la noche que lo ayudó a entender ese sueño. Esta fue la primera gran explicación de la profecía sobre naciones que no eran Israel. Daniel explicó una visión de una estatua dividida en 4 naciones. Estas naciones se sucederán, así que estos reinos comienzan con la Babilonia de Nabucodonosor y terminan con la nación del Anticristo. Daniel luego tiene una visión más clara del ascenso del Anticristo en Daniel 7, 6, 7, 8. En una de sus visiones, el profeta Daniel ve un cuerno pequeño que surge de una bestia aterradora, Daniel 7, 8. La forma, el formato y las acciones del cuerno pequeño dejan a Daniel muy curioso. Afortunadamente para él y para nosotros, la visión es explicada. En esta visión, Daniel ve 4 bestias que representan 4 reinos. Las 3 primeras bestias representan Babilonia, Medo-Persia y Grecia. La cuarta y última bestia que Daniel ve es la peor de todas, terrible, aterradora y muy poderosa, Daniel 7:7. Esta bestia tiene garras de bronce, versículo 19, y grandes dientes de hierro que aplastan a sus enemigos, versículo 7. Daniel nota que esta bestia aterradora tiene 10 cuernos. Daniel ve un cuerno pequeño crecer de en medio de los 10 cuernos. Mientras piensa sobre el significado de los cuernos, este cuerno pequeño es muy extraño. Cuando aparece, sus raíces arrancan 3 de los cuernos originales. Daniel se da cuenta de que este cuerno pequeño tiene ojos como los de un humano y una boca que hablaba con orgullo. Las palabras orgullosas del cuerno pequeño continúan hasta el día del juicio. Daniel se siente preocupado por la visión de la bestia y del cuerno pequeño, así que pregunta sobre ello. Un ángel le dice que los 10 cuernos representan 10 reyes que vendrán de aquel reino. En la Biblia, un cuerno frecuentemente representa fuerza y poder. El cuerno pequeño, orgulloso, con una boca y ojos humanos, simboliza un rey específico. Cuando este rey gane poder, 3 otros reyes caerán. Este rey perverso, representado por el cuerno pequeño, hablará contra el Altísimo y oprimirá al pueblo santo de Dios. Intentará cambiar tiempos y leyes y tendrá poder sobre el pueblo de Dios por 3 años y medio. Versículo 25. La cuarta bestia que Daniel vio era el Imperio Romano, el gran reino que vino después de Grecia. El cuerno pequeño que Daniel vio es un líder mundial conocido por sus palabras malignas y gran poder. Como este cuerno pequeño estará al mando cuando llegue el día del juicio, lo llamamos Anticristo, el gobernante que vendrá mencionado en Daniel 9, 27. Los 3 años y medio se refieren a cuánto tiempo gobernará el Anticristo, como se ve en Apocalipsis 11.2, 12.14 y capítulo 13.5. Apocalipsis 11.2 dice: «Pero excluye el atrio exterior, no lo midas, porque ha sido dado a los gentiles. Ellos pisotearán la ciudad santa por 42 meses». El cuerno pequeño viene de la cuarta bestia, lo que significa que en los tiempos finales podemos ver un renacimiento del antiguo Imperio Romano. Este renacimiento involucrará a un grupo de 10 líderes mundiales trabajando juntos. El Anticristo llegará al poder eliminando a 3 de estos líderes y eventualmente tendrá control sobre el mundo entero como un verdadero tirano. El Anticristo deseará controlar cada aspecto de la vida. Incluso exigirá que las personas lo adoren. Apocalipsis 13, 16-17 dice:
También obligó a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, a que se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, de modo que nadie pudiera comprar ni vender, a menos que llevara la marca, que es el nombre de la bestia o el número de su nombre. Para dejarlo claro, el cuerno pequeño que Daniel ve representa al Anticristo, el líder que ganará poder entre 10 reyes futuros. Este cuerno pequeño hablará contra Dios y herirá al pueblo de Dios durante un tiempo difícil llamado tribulación, hasta que Jesús regrese. En ese momento, el poder del Anticristo será quitado y completamente destruido para siempre. Daniel 7, 26. Y Jesús establecerá su reino que durará 1000 años. El gobierno del Anticristo durará solo 42 meses. Apocalipsis 13:5. Él no vencerá contra Dios. Su jactancia y violencia son solo por un corto período. En contraste, el reinado de Cristo dura para siempre. Entonces, ¿qué harán estos 10 líderes? ¿Cómo nos afectará esto en la era actual? Obtenemos una respuesta para esto en el libro del Apocalipsis. El mensaje del Nuevo Testamento del libro del Apocalipsis viene cientos de años después de la profecía de Daniel. Confirma las palabras de Daniel y nos da nueva información sobre el plan de Dios. Esto nos muestra que Daniel y Apocalipsis están conectados y nos ayudan a entender mejor el propósito de Dios. En Apocalipsis 13, 1-2, Juan vio una bestia feroz saliendo del mar con 10 cuernos y 7 cabezas, y sobre sus cuernos había 10 coronas reales, y sobre sus cabezas había nombres blasfemos. La bestia que vi era semejante a un leopardo, pero tenía pies como los de un oso y una boca como la de un león. El dragón le dio a la bestia su poder, su trono y gran autoridad. En Apocalipsis 17, el Anticristo y la Confederación de las 10 naciones apoyan una nueva religión, la religión babilónica. La Biblia habla de una profecía en el libro del Apocalipsis que describe una religión que ascenderá al poder en los últimos días. ¿Cómo llegará esta religión al poder y quién la promoverá? Esta religión es referida como la religión de Babilonia y es mencionada en el libro del Apocalipsis. Desde el principio, el juicio de Babilonia es incuestionable. Nunca hubo duda en cuanto al destino y fracaso final de Babilonia. La entidad maligna de Babilonia, un ángel, invita a presenciar el juicio de esta mujer maligna. Apocalipsis 17, 1-2 dice: uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas vino y me dijo: ven, te mostraré el juicio de la gran prostituta que está sentada sobre muchas aguas. Con ella los reyes de la tierra cometieron adulterio, y los habitantes de la tierra se embriagaron con el vino de su prostitución. Babilonia surgió como un sistema religioso mucho antes del cristianismo, pero en imitación satánica anticipó la venida del verdadero Mesías. Vemos a Babilonia como un espíritu seductor. Es por eso que la Biblia dice: embriagados con el vino de su prostitución. En toda la Biblia, el concepto de prostitución es frecuente y fuertemente asociado a actos de idolatría. Este sistema religioso puede parecer atractivo y espiritual, aunque no necesariamente moral. Babilonia significa una entidad poderosa y corrupta que aleja a las personas de Dios a través de prácticas engañosas. El término Babilonia conlleva implicaciones bíblicas significativas, simbolizando infidelidad religiosa y corrupción. Para entender completamente este término, debemos explorar tanto el texto bíblico como los eventos históricos relacionados con Babilonia. Babilonia es usada para simbolizar un sistema de falsa religión que desvía a las personas de la verdadera adoración a Dios, encarnando adulterio espiritual y decadencia moral. Esta imagen es retratada en el libro del Apocalipsis, donde Babilonia es presentada como una mujer misteriosa, involucrada en relaciones ilícitas con los reyes de la tierra. Esto enfatiza el declive moral y la corrupción de las sociedades enredadas con falsas religiones. Babilonia es mencionada 287 veces en la Biblia, convirtiéndola en la ciudad más frecuentemente mencionada después de Jerusalén. En el Antiguo Testamento
Babilonia está asociada a formas organizadas de adoración, blasfemia y opresión del pueblo de Dios. Esto se refiere al significado religioso de Babilonia. Él me llevó en espíritu a un desierto. Allí vi a una mujer montada en una bestia escarlata, que estaba cubierta de nombres blasfemos y que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada con oro, piedras preciosas y perlas. Sostenía una copa de oro llena de abominaciones y de la impureza de su prostitución. En su frente estaba escrito un nombre misterioso: Babilonia la Grande, la madre de las prostitutas y de las abominaciones de la tierra. Vi que la mujer estaba ebria con la sangre de los santos, la sangre de los testigos de Jesús. Cuando la vi, quedé muy asombrado. Apocalipsis 17:3-6. Aquí vemos la relación de Babilonia con esta figura extraña llamada la bestia. Vean, esta no es la primera vez que encontramos a la bestia. La bestia ya ha sido mostrada en Apocalipsis. Si abrimos Apocalipsis 13:1, vemos a esta bestia en más detalle. Sabemos que esta bestia tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Esto confirma que esta bestia representa al extraño hombre llamado Anticristo y al gran gobierno que él establecerá. Vean, este Anticristo es tan grande que ni siquiera los cristianos serán capaces de extinguirlo. Es por eso que el Anticristo es mostrado como una monstruosidad que tiene poder y autoridad. Pero también aprendemos algo más sobre este Anticristo. La Biblia nos dice que una de las cabezas de esta bestia será mortalmente herida y luego sanada. No solo eso, la Biblia también nos dice que la bestia también habla blasfemias contra Dios y oprime agresivamente al pueblo de Dios donde quiera que se encuentre en la tierra. Esto nos permite saber que el Anticristo no solo gobierna el mundo, sino que recibe la adoración de sus habitantes. Es por eso que Babilonia necesita a la bestia. El título Misterio, Babilonia la Grande, no se refiere a la ciudad física de Babilonia, sino más bien a la representación espiritual de Babilonia, que es el origen de todas las formas de adulterio espiritual e idolatría. Para que esta extraña profecía de Babilonia se cumpla, debe abarcar más territorio que un solo departamento de una organización religiosa. Tiene que ser la personificación del propio movimiento de Satanás. Esto es lo que llamamos la religión del orden global. Babilonia parece más lista que nunca para seducir a nuestro mundo, porque está construida sobre la noción sólida de que no importa lo que creas, siempre y cuando creas en algo. Pero Babilonia no se detendrá simplemente en seducir a las naciones, también perseguirá. Es por eso que esta extraña entidad se embriaga con la sangre de los santos y con la sangre de los testigos de Jesús. Podemos ver que Babilonia tiene placer en el hecho de estar persiguiendo a los piadosos, así como una persona ebria tiene placer en el alcohol. Babilonia necesitará mucha ayuda para destruir al pueblo de Dios. Necesitará no solo al Anticristo, sino también a otros gobernantes. Los 10 cuernos que viste son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero que por una hora recibirán autoridad como reyes junto con la bestia. Tienen ellos un mismo propósito y entregarán su poder y autoridad a la bestia. Guerrearán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá, pues es el Señor de señores y el Rey de reyes, y vencerán con él sus llamados, escogidos y fieles. Apocalipsis 17, 12-14. Me dijo el ángel: las aguas que viste, donde está sentada la prostituta, son pueblos, multitudes, naciones y lenguas. Apocalipsis 17:15. Este grupo de amigos de Babilonia probablemente se refiere a 10 naciones. ¿Quiénes son estas 10 naciones? No lo sabemos. Sin embargo, independientemente de su identidad específica, sus acciones son obvias para cualquier cristiano serio que entiende la profecía. Esta figura misteriosa gobierna sobre todos los pueblos, multitudes, naciones y lenguas del mundo. Esto muestra que el impacto de esta extraña mujer puede ser sentido en todo el mundo debido a su conexión con la bestia. Esta será, de hecho, una religión mundial. Las relaciones de Babilonia la identifican. Su importancia gira en torno a su relación con la bestia y el gobierno que él lidera. Sin embargo,
Los aliados del anticristo se vuelven contra la extraña mujer. Apocalipsis 17, 16 dice: Los 10 cuernos que viste y la bestia odiarán a la prostituta, la dejarán desolada y desnuda, comerán su carne y la quemarán con fuego. Leemos que odiarán a la prostituta, la dejarán desolada y desnuda, comerán su carne y la quemarán con fuego. Al final, el anticristo no tolerará ninguna forma de adoración excepto aquella a él mismo. El hijo de perdición se exalta a sí mismo por encima de todo lo que se llama Dios o es objeto de adoración, hasta el punto de sentarse en el templo de Dios, proclamándose Dios. Segunda Tesalonicenses 2:4 dice: El hijo de perdición se exalta a sí mismo por encima de todo lo que se llama Dios o es objeto de adoración, hasta el punto de sentarse en el templo de Dios, proclamándose Dios. Él deseará que personas en todo el mundo lo adoren. Apocalipsis 17, 17 dice: Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y entregar su reino a la bestia, hasta que se cumplan las palabras de Dios. Leemos que Dios ha puesto en sus corazones. El juicio enviado contra la Babilonia religiosa fue ordenado por Dios. A veces, Dios usará un grupo perverso, en este caso los 10 reyes, como un instrumento de su juicio contra otro grupo perverso, en este caso la Babilonia religiosa. Esto sucede con bastante frecuencia en la Biblia. Pero Babilonia, en el sentido del orden global, siempre ha sido aquella gran metrópoli que gobierna sobre los gobernantes del globo. Esto ha sido así desde el principio de los tiempos. Para los cristianos, la pregunta que necesita ser hecha es: ¿ella reina sobre mí o soy un residente de una ciudad más increíble? Pero Babilonia está condenada. Ella y ellos caerán. Sus días serán contados. La manera increíble en que esto se realiza es plausible en el ambiente de hoy. Políticos ambiciosos, hambrientos de poder, se resienten de este poder financiero. Están incluso preparados para provocar un desastre económico si esto les permite asumir el control. Dios ordenará el apoyo político que estos 10 gobernantes proporcionarán al anticristo. El mundo obtendrá exactamente lo que pide, que es una religión sin Dios y un gobierno sin Dios. Apocalipsis 17, 18 dice: La mujer que viste es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Los reyes tendrán celos de la mujer que los cabalga y resolverán destruirla. La ciudad será envuelta en llamas. Será el peor desastre económico de la historia del mundo. Muchas personas llorarán y se lamentarán sobre las ruinas. Cuando oyes hablar sobre líderes mundiales uniéndose, puedes pensar en reuniones secretas o alianzas poderosas. Pero en el libro del Apocalipsis, esta reunión de líderes políticos y reyes de la bestia contiene una verdad mucho más profunda y profunda. Vamos a mirar lo que la Biblia tiene que decir. En el libro del Apocalipsis, líderes mundiales, se refiere a las figuras políticas y gubernamentales que desempeñan papeles únicos durante los tiempos finales. Estos líderes, frecuentemente simbolizados como reyes de la bestia, son retratados como gobernantes poderosos que se alinean con la bestia, una figura central que representa la rebelión suprema contra Dios. Para entender sus papeles, es crucial mirar el lenguaje descriptivo del Apocalipsis y trazar paralelos con la política global contemporánea. En el mundo de hoy, liderazgo global y alianzas no son algo muy distante. Vemos numerosos ejemplos de coaliciones internacionales. Sin embargo, los reyes de la bestia en el Apocalipsis se caracterizan por su oposición a Dios, implicando que estos líderes impondrán políticas e ideologías fundamentalmente en desacuerdo con las enseñanzas bíblicas. Como los reyes de la bestia, los líderes políticos ejercen influencia considerable sobre sus poblaciones hoy. Pueden promulgar leyes, controlar recursos y moldear la opinión pública. En el contexto del Apocalipsis, las acciones de estos líderes colectivamente dirigirían a la humanidad hacia una postura secular y antidios. Por ejemplo, políticas promoviendo el secularismo y marginalizando creencias religiosas pueden ser vistas en varias partes del mundo. Los gobiernos
pueden promover ideologías que elevan el razonamiento humano por encima de la sabiduría divina. Pero ¿cómo se alinea esta idea con las perspectivas bíblicas? La Biblia nos advierte sobre un futuro gobierno global dominado por un líder poderoso. Este líder, apoyado por una coalición de gobernantes, establecerá un régimen que exige lealtad absoluta y suprime la libertad religiosa. Apocalipsis 13:7 dice: «Se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos, y se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación». Otra área de preocupación es el desarrollo de monedas digitales y sociedades sin efectivo. A medida que las transacciones se vuelven cada vez más digitales, los gobiernos y corporaciones ganan más poder para monitorear y controlar actividades económicas. Este cambio se alinea con la profecía bíblica de la marca de la bestia, donde comprar y vender son controlados por una autoridad central. La idea de que nadie puede participar en la economía sin una marca específica refleja el potencial futuro donde las monedas digitales son controladas por un poder global, limitando la libertad económica para aquellos que no cumplen. Y una de las características más notables del anticristo es su capacidad de unir al mundo bajo su gobierno. Establecerá un gobierno global. Esta unificación parecerá beneficiosa al principio, pues promete paz y estabilidad en un mundo frecuentemente atormentado por conflictos y caos. Pero esta paz será falsa, escondiendo las verdaderas intenciones malas del anticristo. El anticristo también buscará controlar la economía, efectivamente controlando los medios de subsistencia de las personas. Este control será usado para forzar a las personas a adorarlo. Aquellos que se nieguen a cumplir enfrentarán consecuencias severas, incluyendo aislamiento económico y persecución. El régimen del anticristo se caracterizará por tiranía y opresión, pues exige lealtad absoluta y adoración de todos. Junto con el anticristo, hay también otro personaje maligno conocido como el falso profeta. El falso profeta es crucial para apoyar el ascenso del anticristo al poder. Actúa como un líder religioso, influenciando a las personas a seguir y adorar al anticristo. El falso profeta realizará milagros y señales que parecerán autenticar las reivindicaciones del anticristo, engañando a muchos a creer que el anticristo es divino o escogido por Dios. La tarea principal del falso profeta es promover la adoración del anticristo. Establecerá un sistema religioso centrado en el anticristo, convenciendo a las personas de que Él es el Salvador. Este engaño será tan poderoso que incluso aquellos que conocen la verdad correrán el riesgo de ser engañados. El falso profeta utilizará su carisma y las señales milagrosas que realiza para alejar a las personas de la fe genuina en Dios. Apocalipsis 13:11-15 dice: «Después vi otra bestia que surgía de la tierra. Tenía 2 cuernos como un cordero, pero hablaba como un dragón. Ejercía toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hacía que la tierra y sus habitantes adoraran a la primera bestia, cuya herida mortal había sido sanada. Y realizaba grandes señales milagrosas, incluso hacía descender fuego del cielo a la tierra a la vista de la gente. Por medio de las señales que se le permitió realizar en presencia de la primera bestia, engañó a los habitantes de la tierra. Les ordenó que hicieran una imagen en honor de la bestia que había sido herida por la espada, pero que había revivido. Se le permitió infundir aliento a la imagen de la primera bestia, para que la imagen pudiera hablar y hacer que mataran a todos los que no la adoraran». ¿Has pensado alguna vez sobre quién controla tu país? A menudo pensamos en presidentes, primeros ministros y otros líderes como aquellos que guían y lideran nuestras naciones. Pero ¿y si te dijera que estos individuos pueden no ser los verdaderos tomadores de decisiones? Esto no es una teoría de la conspiración, sino una realidad espiritual que existe desde los tiempos bíblicos. A lo largo de la historia, ha habido líderes que tomaron decisiones influenciadas por fuerzas malignas o demoníacas. Por ejemplo, el rey Herodes ordenó la matanza de niños que nacieron alrededor de la época de Jesús. De manera similar,
El faraón quitó la vida de muchos niños que nacieron alrededor de la época de Moisés. El rey Acab y su esposa Jezabel intentaron llevar a la nación a adorar ídolos. Estos son algunos ejemplos de líderes que fueron influenciados por fuerzas malignas. Muchos líderes en el pasado tomaron decisiones malas, frecuentemente porque fuerzas espirituales influenciaron sus elecciones. Desafortunadamente, lo mismo está sucediendo hoy con muchos de los líderes de nuestro mundo. Sus decisiones pueden impactarte directa o indirectamente, incluso si no estás consciente. ¿Cómo podemos estar seguros de que esto es verdad? La respuesta es simple. Es porque las políticas hechas por estos líderes frecuentemente se alinean más con la agenda del diablo que con la de Dios. El diablo cuidadosamente escoge a estos líderes que influencian su proceso de toma de decisiones. Con todo esto en mente, ¿deberían los cristianos oponerse a la globalización? Globalización significa extender influencia alrededor del mundo. Crea un único mercado mundial o reglas menos rígidas que permiten que los países se conecten más. A primera vista, la globalización puede parecer buena. Parece ofrecer soluciones para problemas como cuestiones financieras y otros desafíos. Pero cuando pensamos cuidadosamente y miramos la historia, encontramos algunas señales preocupantes que muestran que la globalización puede tener efectos negativos. La historia de la globalización frecuentemente comenzó con conquista militar. Una de las historias más famosas de la historia sobre globalización es el intento de construir la Torre de Babel alrededor del año 2100 a.C. En lugar de esparcirse por la tierra como Dios había instruido, las personas eligieron quedarse en un lugar y construir una gran ciudad. Este proyecto fue liderado por el rey Nimrod, que era bisnieto de Noé. Su nombre significa rebelde, lo que encaja porque fue contra el plan de Dios. En respuesta, Dios confundió sus lenguas, haciendo difícil para ellos entenderse. Esto hizo que las personas formaran grupos basados en su lengua y se mudaran a áreas diferentes. En un sueño, el rey Nabucodonosor de Babilonia vio muchos imperios, lo que muestra cómo las personas han intentado crear un gobierno mundial único. Daniel capítulo 2. Daniel explicó este sueño. ¿Cuál es el significado del sueño de Nabucodonosor en Daniel capítulo 2? Una parte importante del sueño es que Nabucodonosor vio un quinto y final imperio que aún no ha sucedido. Este último imperio será un verdadero gobierno global liderado por el Anticristo. Segunda, Tesalonicenses 2:8 dice: «Entonces se manifestará aquel malvado, a quien el Señor Jesús derribará con el soplo de su boca y destruirá con el esplendor de su venida. Este líder tendrá poder sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Él y el falso profeta harán que todos reciban su marca. Este futuro líder controlará todo el dinero, Apocalipsis 13:17, y todas las prácticas religiosas, Apocalipsis 13:8. Si alguien se niega a adorar al Anticristo, enfrentará la muerte. Si está de acuerdo con él, arriesga el castigo eterno de Dios. La Biblia nos dice que siempre que las personas intentan crear globalización, esta es frecuentemente controlada por poderes malignos e impíos. También sabemos que el mundo entero es prisionero del pecado, Gálatas capítulo 3, 22, y que los creyentes son llamados a odiar el mal, Salmo 97, 10. Debemos compartir la luz de la bondad en los lugares oscuros a través del mensaje del Evangelio. Dios tiene un plan para el mundo bajo el liderazgo de Jesucristo, nuestro Rey y Salvador. Es claro que Cristo aún gobernará diferentes naciones. El reino será un tiempo de justicia y justicia verdadera. Isaías 11, 3:5 dice: «Y le deleitará el temor del Señor, no juzgará según las apariencias, ni decidirá por lo que oiga decir, sino que juzgará con justicia a los desvalidos, y con equidad dará sentencia en favor de los pobres de la tierra. Herirá la tierra con la vara de su boca, con el aliento de sus labios matará al malvado. La justicia será el cinto de sus lomos, y la fidelidad el ceñidor de su cintura». Qué tiempo pacífico y feliz será en el reino de Cristo.
Isaías 12, 3-4 nos dice: «Con alegría sacarán ustedes agua de las fuentes de la salvación. En aquel día dirán: den gracias al Señor, invoquen su nombre, den a conocer sus obras entre los pueblos y proclamen la grandeza de su nombre». ¿Por qué son importantes estas advertencias hoy? Las profecías y advertencias encontradas en la Biblia no son solo preocupaciones históricas o teóricas, son altamente relevantes para los desafíos espirituales que enfrentamos hoy. El surgimiento de la religión emergente, con su enfoque en el relativismo, experiencias personales y sincretismo, incorpora los mismos problemas contra los que la Biblia nos advierte. Al entender estas profecías y prestar atención a las advertencias bíblicas, podemos protegernos mejor contra el engaño espiritual que amenaza a alejar a los creyentes de la verdad. Permanecer fiel a la doctrina sólida a la luz de estas advertencias es crucial. Los creyentes deben mantenerse fieles a la doctrina sólida y a las enseñanzas de la Biblia. El apóstol Pablo, en sus cartas, enfatiza repetidamente la importancia de aferrarse a la verdad y no ser influenciado por falsas enseñanzas. 1 Timoteo, capítulo 6, 3-5 dice: «Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales». Este pasaje enfatiza la necesidad de adherirse a las enseñanzas de Jesucristo y evitar a aquellos que promueven doctrinas diferentes por razones egoístas o equivocadas. Pide un compromiso con la integridad personal y el comportamiento recto, fundamentado en las palabras sanas del Señor. Las profecías bíblicas sobre el surgimiento de falsas religiones y la caída de sistemas corruptos como Babilonia sirven como poderosos recordatorios de los desafíos espirituales que enfrentamos. La religión emergente, enfatizando el relativismo, experiencias espirituales personales y sincretismo, puede ser vista como el cumplimiento de estas profecías. Representa una desviación significativa de la doctrina sólida, promoviendo enseñanzas que atienden a deseos personales en lugar de la verdad de la palabra de Dios. Las advertencias de profetas como Jeremías y Pedro destacan los peligros de seguir falsas enseñanzas y enfatizan la necesidad de vigilancia y confianza en las verdaderas enseñanzas bíblicas. Como creyentes, es esencial permanecer fundamentados en la Biblia, discerniendo la verdad de la falsedad y apegándose a la doctrina sólida que lleva a la piedad e integridad espiritual. Al entender y aplicar estas profecías y advertencias, podemos navegar en el complejo paisaje espiritual de hoy, permaneciendo fieles a nuestra fe y evitando las trampas de las falsas religiones. Es importante ser vigilante, discernir y firme en nuestro compromiso con la verdad de la palabra de Dios, asegurando que permanezcamos fieles a las enseñanzas de Jesucristo en medio del surgimiento de doctrinas engañosas y perjudiciales. Este hombre aceptó la marca de la bestia y todo cambió. ¿Qué sucede con aquellos que se niegan a aceptar la marca de la bestia? Imagina un futuro donde todos están siguiendo al anticristo. Fred, un tipo normal con una vida simple, lucha para comprar o vender cualquier cosa porque no aceptó la marca. Él no quiere ser como los parias que rechazaron la marca y al anticristo. Ellos tienen que esconderse y tienen una vida realmente difícil. Después de pensarlo bien, Fred decide recibir la marca. Es un proceso rápido y fácil. El profeta del anticristo lo hizo simple. Una vez que Fred recibe la marca, sabe que le ha dado la espalda al Dios de los parias, el Jesús en quien ellos creen. Ahora está listo para disfrutar de los beneficios de su elección. Pero algo extraño comienza a suceder. El mundo es golpeado por todo tipo de desastres, como inundaciones y terremotos. Entonces algo aún más extraño sucede. La marca en la mano de Fred comienza a doler y oler mal. Se transforma en una terrible herida. Nadie puede ayudar
y todos con la marca están sufriendo mucho. Algunas personas están confundidas, pero otras conocen la verdad, entienden lo que realmente está sucediendo. Las personas del lado de afuera también ven estos eventos. Saben que esto no es debido a un ataque global o una guerra. Estas personas que fueron dejadas fuera entienden la verdad real y eligieron su lado. Aunque han enfrentado mucho dolor, ven lo que está sucediendo. Saben que el anticristo es un líder que quiere tomar el lugar de Jesús. Casi fue muerto, pero de alguna manera se curó y todos fueron engañados por él. Tantas personas lo siguieron sin pensar. También entienden que las heridas que Fred y otros están enfrentando no son de este mundo, sino que vienen de un lugar distante. Estos problemas vienen del templo de Dios allá arriba en el cielo. El templo de Dios en el cielo es un lugar misterioso. Muchas personas ni siquiera saben que existe un templo en el cielo. Este templo es mencionado en el libro del Apocalipsis capítulo 11. Cuando el templo es cerrado, significa una gran advertencia y juicio para el mundo entero, el peor ya visto o que será visto. Sería el juicio final para el mundo. Cuando el templo es abierto por primera vez, muchas cosas extrañas suceden. Primero, el arca del pacto es encontrada nuevamente, pero todo está a punto de cambiar. 7 ángeles aparecen en el templo y cambian todo. Apocalipsis 15, 5-8 dice: Después de esto miré, y se abrió en el cielo el templo, el tabernáculo del testimonio. Del templo salieron los 7 ángeles que llevaban las 7 plagas. Estaban vestidos de lino limpio y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con bandas de oro. Uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos, y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se cumplieran las 7 plagas de los 7 ángeles. Este juicio es muy serio para el cielo. En el último capítulo vimos cuán importante era prepararse para el derramamiento de las copas. Estos ángeles están trayendo el juicio de Dios. Vinieron directamente del templo celestial, directo de la presencia y trono de Dios. No están haciendo esto por cuenta propia. Visten ropas especiales, lino puro y brillante con bandas doradas alrededor del pecho. Esto nos muestra que, aunque los juicios puedan parecer severos, vienen de un lugar justo y bueno. Es fácil pensar que los juicios malos vienen de fuentes malignas, pero esto nos muestra algo diferente. Un gran juicio está viniendo a la tierra y nadie puede detenerlo porque viene de un Dios justo y justo. Sí, la Biblia habla sobre ángeles malos que causan caos y destrucción, pero no es eso lo que está sucediendo aquí. La Biblia dice claramente que estos ángeles son justos y no caídos. Los ángeles reciben copas, y la gloria de Dios llena el templo con la nube. Es importante entender que las personas que no creen pueden no ver el juicio que está por venir. Esto significa que las cosas suceden en el mundo espiritual porque aparecen en nuestro mundo físico. Las personas pueden predecir el tiempo, como cuándo va a llover o hacia qué lado soplará el viento. Los caminos de Dios son diferentes. No podemos descubrir cómo funciona el templo de Dios usando la ciencia. Solo conocemos estos secretos porque Dios nos los contó, y este conocimiento puede darnos consuelo. Muchos cristianos necesitan darse cuenta de que ya tienen respuestas para las grandes cuestiones del mundo, incluyendo cómo terminará todo. El orden del cielo es perfecto. Una de las 4 criaturas vivientes cerca del trono de Dios da estas copas a los 7 ángeles. Juan ve estas 4 criaturas vivientes con muchos ojos y formas diferentes: un león, un buey, un humano y un águila. Esto muestra que estos juicios vienen directamente del trono de Dios. Cuando este juicio comienza, nadie puede ni siquiera entrar en el templo de Dios. Esto muestra que el cielo no toma este juicio a la ligera. Una vez que este juicio comienza, nada puede detenerlo. El cielo está todo preparado, las puertas del templo están cerradas, los 7 ángeles están listos y las personas están todas listas para recibir estas copas. Apocalipsis 16, 1-2 dice: Entonces oí una gran voz que desde el templo decía a los 7 ángeles: Vayan y derramen sobre la tierra
las 7 copas de la ira de Dios. Fue el primer ángel, y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Una voz viene del templo. ¿Podría ser Jesús hablando? En el Apocalipsis, las voces del cielo frecuentemente representan a Cristo, pero no siempre. Porque las personas maltrataron el templo terrenal, ahora el juicio viene del templo celestial. Estas copas tratan más con la rebelión humana y cubren más áreas que otros juicios hicieron. La mayoría de las copas, como las trompetas, nos recuerdan las plagas del Éxodo, heridas dolorosas, agua transformada en sangre y oscuridad. Al recordarnos estas plagas, estos juicios muestran que, así como Dios protegió a su pueblo en Gosén durante las plagas, también los protegerá de su juicio. Las 2 últimas copas muestran la batalla final y el cumplimiento de las promesas de Dios. La primera copa trae heridas realmente dolorosas y desagradables para las personas que adoran la imagen de la bestia y tienen su marca. Aquellos que siguen a Dios no son afectados por esta copa. Es solo para aquellos que siguen al anticristo. Esto muestra la ira de Dios siendo derramada sobre las personas que fueron hechas en el 6º día, Génesis 1. Apocalipsis 13:8 dice que esto es como la 6ª plaga egipcia de úlceras. Golpea a las personas con la marca 666 de la bestia, aquellas que adoran a la criatura en lugar del Creador. Es por eso que muchos están investigando sobre el sello de la bestia. Este evento ocurre después de que Dios dio 2 grandes advertencias. Los 6 sellos y las 6 trompetas ya han sido liberados. Ahora, los peores desastres de todos los tiempos están a punto de suceder. Poderes malignos tomarán el control de la sociedad como nunca antes. Apocalipsis 16, que habla sobre lo que está por venir pronto, menciona la marca de la bestia. Apocalipsis 1:5 habla sobre lo que está sucediendo ahora. Apocalipsis 6:6 es sobre el futuro cercano. Apocalipsis 20:22 es sobre el futuro distante. La marca de la bestia es mencionada como algo que vendrá pronto. ¿Qué o quién es la bestia del Apocalipsis? La marca de la bestia es llamada así porque viene de un hombre conocido como la bestia en el libro del Apocalipsis. Existen 3 figuras principales que trabajan juntas para gobernar el mundo. La primera es un ser angelical poderoso llamado Satanás o el Diablo. Las otras 2 son humanas y son llamadas bestias, también conocidas como el Anticristo y el falso profeta. Estos 3 forman una especie de trinidad profana, intentando copiar a Dios, Cristo y el Espíritu Santo, pero de una manera muy maligna. En el capítulo 13 vemos las 2 bestias. La primera es un líder poderoso, un dictador que controla todas las naciones. Él es el Anticristo, el hombre de iniquidad que no sigue ninguna ley excepto la suya propia. La palabra anticristo viene de la palabra griega antikristos. En griego, anti significa contra o en lugar de, y Cristo significa Cristo. Entonces, el anticristo es alguien o algo que está contra Cristo o intenta tomar su lugar. Esta idea viene de la Biblia, especialmente de las cartas de Juan. El término anticristo es usado en los libros de 1 Juan y 2 Juan. 1 Juan, capítulo 2, 18 dice: «Queridos hijos, esta es la última hora, y así como ustedes oyeron que el anticristo viene, en efecto, muchos anticristos han venido ya. Por eso sabemos que es la última hora». En Apocalipsis 13, 1:3 dice: «El dragón se paró a la orilla del mar. Entonces vi que del mar subía una bestia, la cual tenía 10 cuernos y 7 cabezas. En cada cuerno tenía una diadema, y en cada cabeza un nombre blasfemo contra Dios. La bestia que vi parecía un leopardo, pero tenía patas como de oso y fauces como de león. El dragón le dio a la bestia su poder, su trono y gran autoridad. Una de las cabezas de la bestia parecía haber sufrido una herida mortal, pero esa herida ya había sido sanada. El mundo entero, fascinado, iba tras la bestia. La bestia es una persona que acepta la oferta mala que Jesús rechazó, pero también es anticristiano de otra manera. Su ascenso al poder comenzará lentamente
y no será notado al principio. Incluso las personas cercanas a él no se darán cuenta. Vendrá de personas comunes. De acuerdo con Juan, el mar en la Biblia representa la población general, o más específicamente, todas las naciones no judías. Muchas personas se preguntan cómo una persona podría controlar a todos en el mundo. Aquí vemos que recibe mucho poder. Puede hacer guerra contra los santos y vencerlos. Parece venir de una mezcla de líderes políticos y llama la atención del mundo al recuperarse milagrosamente de una herida grave, probablemente de un intento de asesinato. Sus acciones orgullosas e irrespetuosas serán mostradas por 42 meses. Una segunda bestia hace que las personas reciban la marca de la bestia. Así como los reyes de hace mucho tiempo, el rey anticristo tendrá un ayudante llamado segunda bestia o falso profeta. Este falso profeta tendrá poderes especiales y los usará para hacer que las personas adoren al anticristo. Engañará a las personas haciendo milagros, como hacer descender fuego del cielo y hacer que estatuas del líder hablen. Parecerá un joven cordero con 2 cuernos. Apocalipsis 13, 11-15 dice: Después vi otra bestia que subía de la tierra. Tenía 2 cuernos como de cordero, pero hablaba como dragón. Ejercía toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hacía que la tierra y sus habitantes adoraran a la primera bestia, cuya herida mortal había sido sanada. También hacía grandes señales milagrosas, incluso hacer que descendiera fuego del cielo a la tierra, a la vista de la gente. Con estas señales que se le permitió hacer en presencia de la primera bestia, engañó a los habitantes de la tierra. Les ordenó que hicieran una imagen en honor de la bestia que había sido herida por la espada, pero que había revivido. Se le permitió infundir aliento a la imagen de la primera bestia, para que la imagen pudiera hablar y hacer que mataran a todos los que no la adoraran. Este falso profeta hace que el mundo acepte la marca de la bestia, lo que muestra que este evento está conectado a la religión. Apocalipsis 13, 16-17 dice: Además logró que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, de modo que nadie pudiera comprar ni vender, a menos que llevara la marca, que es el nombre de la bestia o el número de su nombre. En el futuro, todos los que sigan a la bestia y su socio necesitarán una marca especial. Esta marca será necesaria para comprar o vender cualquier cosa, así que las personas sin ella no podrán comerciar. Solo aquellos que tengan un cierto número en su mano o frente podrán hacer negocios. Recibir una marca para comprar o vender puede parecer inusual, pero en realidad podría ser muy útil hoy en día. Ya tenemos tecnología que puede dar a las personas una marca para usar en un mundo digital. Hay muchas maneras en que esto podría suceder, y hay programas y estudios en curso investigando estas posibilidades. Apocalipsis 13, 18 dice: Esto requiere sabiduría. El que tenga entendimiento, calcule el número de la bestia, pues es número de un ser humano. Ese número es 666. El número 666 es realmente interesante porque está compuesto por 3 seises. El número 6 muestra que los humanos están cerca de ser perfectos, pero no completamente, ya que 7 representa la perfección. Muchos creen que 666 sugiere quién será el último líder malvado antes de que Jesús venga a gobernar por 1000 años. También es interesante saber que 666 es el total de todos los números romanos, excepto 1. Pero descubrir quién es este líder malvado, solo por este número, es difícil hasta que lo veamos claramente. Personas como Napoleón, Stalin y otros ya han sido sugeridos como posibles anticristos. La palabra marca no tiene un significado especial en la Biblia más allá de estar ligada a la bestia. La palabra griega charagma se usaba generalmente para sellos en monedas o documentos oficiales. Se sabe que charagma era un sello usado por el Imperio Romano en documentos importantes en los siglos I y II. En el Nuevo Testamento, charagma aparece solo 2 veces en Apocalipsis y en Hechos 17:29, y se refiere a una imagen artística.
¿Por qué las personas aceptan a la bestia y su marca? El anticristo será un hombre que se destaca de todos los demás. Será muy encantador, un gran orador y apuesto. Juan, uno de los seguidores de Jesús, añade a lo que Daniel dijo sobre el anticristo. Nos dice que todos tendrán que adorarlo. El anticristo comenzará como un líder local, pero se convertirá en un gobernante poderoso sobre el mundo entero. Gobernando duramente y eventualmente será tratado como un dios. Cuando aparezca, las personas lo seguirán ansiosamente y harán todo lo que él diga. Unirá a las naciones. Daniel dice que el próximo líder mundial será conocido por hablar bien y atraerá mucha atención. Daniel también advierte que este líder hablará con orgullo y contra Dios. Juan describe una figura similar en el libro del Apocalipsis. Apocalipsis 13:5 dice: a la bestia se le dio una boca que hablaba con arrogancia y blasfemias, y se le confirió autoridad para actuar durante 42 meses. ¿Quién adorará al anticristo? Según Apocalipsis 13:8, todos los que viven en la tierra lo adorarán. Daniel 7:25 describe al anticristo como un líder que quiere que las personas lo sigan. Hablará palabras orgullosas contra el Altísimo e intentará cambiar los tiempos y las leyes. Hablará contra el verdadero Dios y actuará como si estuviera al mismo nivel que Dios, haciendo grandes declaraciones. Segunda, Tesalonicenses 2:4 dice que el anticristo se opone y se levanta contra todo lo que lleva el nombre de Dios o es objeto de adoración, hasta el punto de instalarse en el templo de Dios y proclamar que Él mismo es Dios. Deseará que personas en todo el mundo lo adoren. ¿Está aquí hoy la marca de la bestia? En Apocalipsis 13, a veces las personas piensan que la marca de la bestia es un nuevo tatuaje de moda o algún esquema de persona rica, pero la Biblia es clara sobre lo que es esta marca y cuándo aparecerá. Primero, hay un cierto tiempo en que la marca aparecerá. La Biblia dice que la marca de la bestia vendrá en un momento específico de la historia, y aún no hemos llegado a ese tiempo. La marca es llamada marca de la bestia, porque está ligada a una figura llamada bestia. Esta marca no aparecerá hasta que el anticristo esté en control del mundo entero. La Biblia nos dice que la bestia y su marca no estarán aquí hasta la mitad de la tribulación de 7 años, así que la marca no puede suceder antes de eso. La marca de la bestia mencionada en la Biblia no aparece hasta la mitad de la tribulación de 7 años, cuando el anticristo está en control del mundo. Hasta entonces, cualquier mención de la marca es una advertencia de lo que está por venir. El número 666 se dice que es un código secreto para un dictador que será revelado en el futuro. En ese momento quedará claro quién es este dictador, y el número 666 lo representará. El dictador será imperfecto, en contraste con el número 7, que simboliza la perfección. ¿Qué sucede con aquellos que aceptan la marca de la bestia? Condenación para aquellos que adoran a la bestia. Leemos: si alguien adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano. Por esto, podemos ver que hay una clara conexión entre adorar a la bestia y su imagen y recibir la marca en la frente o en la mano. La marca no será dada por error o sin razón. Habrá una clara conexión entre adorar a la bestia y recibir la marca. Aunque recibir la marca pueda parecer inofensivo para las personas en la tierra, pueden pensar que es solo una manera simple de mostrar lealtad al anticristo y su gobierno. En los primeros días del cristianismo, decir «César es Señor» era visto por los antiguos paganos como solo un deber normal. Leemos: «Él también beberá del vino del furor de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira». Las personas que adoran al anticristo tendrán que beber el vino de la fuerte ira de Dios. Este vino es como el tipo más fuerte que puedes conseguir, sin agua mezclada y con especias extras para hacerlo aún más fuerte. Dios está muy enojado con aquellos que aceptan la marca. La Biblia menciona la copa de la ira de Dios más de 13 veces. Salmo 75:8 dice: «En la mano del Señor hay una copa llena de vino espumoso y mezclado. Él la derrama, y todos los malvados de la tierra la beben hasta la última gota». Aquí está lo que significa el cáliz que Jesús quería evitar.
Mateo 26:39. A diferencia de Jesús, que enfrentó voluntariamente el castigo que merecemos, sus enemigos no tienen elección sino beber de ese cáliz. Leemos sobre el vino del furor de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. El vino en la copa representa la ira o timos, que es una antigua palabra griega. Otra palabra griega, orge, significa ira, con una actitud establecida, y está conectada a esta copa en el Nuevo Testamento. La palabra usual para la ira de Dios es orge, también del griego. El libro del Apocalipsis usa la palabra timos 10 de 11 veces. A diferencia de una explosión repentina, la ira de Dios contra el pecado es una reacción constante e inmutable al mal y al pecado. Pero en Apocalipsis, la palabra para ira intensa aparece mucho más frecuentemente. Leemos: será atormentado con fuego y azufre. Esto muestra que el dolor en el infierno es real y extremadamente terrible. Es tanto muy doloroso como repugnante. El libro del Apocalipsis no tiene versículos que correspondan a la tendencia actual de evitar el tema del infierno. Este versículo revela varias verdades importantes sobre el infierno y el destino eterno de aquellos que están perdidos. También leemos: el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. No hay descanso día y noche. Las personas que adoran al Anticristo y reciben su marca pasarán la eternidad en el infierno. Allí enfrentarán ira y castigo sin fin. Esto nos muestra que el dolor eterno es real. Cuando decimos por los siglos de los siglos, realmente significa para siempre. En griego, esta frase significa por los siglos de los siglos, que es la manera más fuerte de decir que algo dura para siempre. Estas marcas ahora son heridas. El apóstol Pablo escribió a los romanos: porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Romanos capítulo 6, 23. Ahora estos salarios estaban apareciendo claramente como heridas dolorosas. Las personas tuvieron que hacer una elección. Verían esto como una señal de Dios y volverían a Él, o lo ignorarían y continuarían siguiendo su propio camino. A medida que más juicio viniera, quedaría más claro quién está siguiendo a Dios y quién no. Las palabras del escritor a los hebreos eran especialmente verdaderas ahora. Terrible cosa es caer en las manos del Dios vivo. Hebreos 10, 31. Refiriéndose al Antiguo Testamento, incluso en su ira, la misericordia de Dios aún era visible. Este juicio, como las plagas en Egipto, estaba destinado como una advertencia. Los eventos sobre los que estamos hablando no son solo para asustarnos, sino para mostrar cuán serio es cuando las personas ignoran a su Creador. En la historia hay 7 copas que muestran la ira de Dios. Las 7 copas son importantes porque tienen grandes significados y nos dicen lo que sucederá. Una demostración de la ira y juicio de Dios contra el mal. Las 7 copas muestran cómo Dios está muy molesto con las cosas malas que las personas hacen y su negativa a seguirlo. Cada copa siendo derramada causa grandes problemas en la tierra, como heridas dolorosas en las personas, Apocalipsis 16:2, y el sol quemando la tierra con calor intenso, Apocalipsis 16:8. Las copas son un resultado directo de lo que las personas hacen mal, mostrando que el pecado continuo y la rebelión llevan a serias consecuencias. Un llamado al cambio. Incluso con todas estas cosas aterradoras sucediendo, Dios aún quiere que las personas vuelvan a Él y arreglen las cosas. Es triste ver cuán tercos pueden ser las personas. Incluso cuando ven el poder de Dios en el juicio, muchos aún no cambian. Dios no quiere destruir a las personas sin motivo. Sus juicios están destinados a mostrar a las personas que necesitan de Él.